Cometiste un pequeño error en el trabajo. Algo menor, algo que se puede corregir en minutos, algo que probablemente nadie más notará. Pero tu cuerpo reacciona como si acabaras de enfrentar una amenaza mortal. Tu corazón se acelera. Tu respiración se vuelve superficial. Tus manos tiemblan. Y en tu mente, una voz despiadada comienza a reproducir en bucle: eres un fracaso. Todos lo vieron. Ahora saben que eres incompetente. Tu carrera está arruinada. Eres patético. Esta reacción no es proporcional al error. Y en algún nivel, lo sabes. Sabes que estás sobrereaccionando. Pero no puedes detenerlo. La vergüenza es tan intensa que te paraliza. El miedo es tan visceral que quieres desaparecer. Y los días que siguen están llenos de rumiación obsesiva, autocastigo brutal y certeza absoluta de que este pequeño error ha expuesto alguna verdad terrible sobre quién eres fundamentalmente. Si esto te suena familiar, si tus reacciones a errores o críticas son desproporcionadamente intensas, si el dolor de cometer un error se siente tan devastador que te paraliza, entiende algo crucial: esto no es debilidad. No es hipersensibilidad. No es que te lo tomes demasiado personal. Esto es tu sistema nervioso respondiendo a peligro percibido basado en experiencias pasadas. Es respuesta traumática. Y esas experiencias enseñaron a tu cerebro a interpretar cualquier forma de error o corrección como amenaza a tu valor fundamental o incluso a tu seguridad. Un artículo de 2025 sobre cuando la retroalimentación se siente como fracaso explica exactamente esto. Esto no es debilidad o hipersensibilidad. Es tu sistema nervioso respondiendo a peligro percibido basado en experiencias pasadas. Esas experiencias enseñaron a tu cerebro a interpretar cualquier forma de corrección como amenaza a tu valor fundamental o seguridad. Las investigaciones sobre trauma complejo, CPTSD, revelan que aproximadamente el 70% de las personas con CPTSD experimentan flashbacks emocionales frecuentes. Y estos pueden ser desencadenados por eventos aparentemente inocuos como cometer un error o recibir retroalimentación constructiva. Otro estudio de 2022 sobre perfeccionismo y reactividad al estrés encontró que las personas con perfeccionismo de estándares personales muestran reactividad al estrés prolongada porque están constantemente esforzándose y perciben demandas continuas a cumplir. No pueden relajarse y descansar y tienen respuesta al estrés desregulada. Y aquí está lo que necesitas entender: la intensidad de tu dolor cuando cometes un error no es sobre el error mismo. Es sobre lo que el error representa para tu sistema nervioso. Es sobre las heridas antiguas que el error toca. Es sobre los mensajes que internalizaste hace mucho tiempo sobre lo que significa fallar. Entonces, ¿por qué algunos errores duelen de manera tan desproporcionada? ¿Qué está sucediendo neurobiológicamente cuando la retroalimentación activa alarmas de tu sistema nervioso? ¿Dónde aprendiste que los errores no son oportunidades de aprendizaje sino prueba de tu indignidad? Y lo más importante, si has vivido toda tu vida con este terror desproporcional a cometer errores, ¿es posible desarrollar relación más saludable con la imperfección inevitable de ser humano? Vamos a descender a la neurobiología y psicología del trauma relacionado con errores y crítica. No para hacerte sentir más defectuoso, sino para ayudarte a entender que tu reacción intensa tiene sentido perfecto dadas tus experiencias. Y que la curación es posible. Para entender por qué cometer un error puede sentirse devastador en lugar de simplemente decepcionante, necesitamos entender qué es un flashback emocional y cómo el trauma complejo crea sensibilidad extrema a la crítica y al fracaso. ¿Qué es un flashback emocional? La mayoría de las personas están familiarizadas con flashbacks visuales, el tipo representado en películas donde alguien con PTSD repentinamente revive vívidamente un evento traumático. Pero hay otro tipo de flashback que es mucho más común en trauma complejo, el flashback emocional. Un artículo de 2024 sobre flashbacks emocionales en CPTSD explica que un flashback emocional es reexperimentación súbita e involuntaria de emociones pasadas que ocurrieron durante eventos traumáticos, sin la memoria visual clara del evento. A diferencia de los flashbacks de PTSD, que a menudo involucran una revivencia sensorial clara, los flashbacks de CPTSD son comúnmente basados en emociones.
Durante un flashback emocional, puedes sentirte pequeño, indefenso y abrumado, como si fueras un niño de nuevo experimentando el trauma. Y críticamente, estos flashbacks pueden ser desencadenados por eventos aparentemente inocuos. Imagina esto: cometes un pequeño error en el trabajo. Tu jefe menciona la corrección casualmente. Pero en ese momento, no estás experimentando este intercambio adulto-profesional. Estás experimentando emocionalmente cómo se sintió cuando tu padre te gritó por derramar leche a los 6 años. O cuando tu maestra te humilló frente a la clase. O cuando tu madre te retiró amor durante días porque tus calificaciones no eran perfectas. No estás pensando conscientemente en esos eventos. Pero tu cuerpo los está recordando. Y la emoción que experimentas, vergüenza devastadora, terror, sensación de ser fundamentalmente defectuoso, no es sobre el error presente. Es sobre el trauma pasado. Señales de que estás experimentando un flashback emocional. Un artículo de 2024 identifica señales específicas de que podrías estar experimentando un flashback emocional en lugar de simplemente una reacción emocional proporcional. Inicio súbito de emociones intensas. Si de repente experimentas respuesta emocional muy intensa, una que puede ser más grande que la situación presente, probablemente estás teniendo un flashback. Reacciones físicas. Si tu cuerpo está respondiendo como si estuvieras en peligro, incluyendo frecuencia cardíaca rápida, respiración superficial, dificultad pensando claramente, tensión muscular y sudoración, estos pueden ser signos de flashback. Sensación de regresión. Si de repente te sientes como un niño, pequeño e indefenso, en lugar de como el adulto capaz que eres, probablemente estás en flashback emocional. Reacción desproporcionada. Si parte de tu mente sabe que estás sobrereaccionando pero no puedes detenerlo, esto sugiere que estás respondiendo a algo más que la situación presente. Vergüenza paralizante. Si el error desencadena no solo decepción sino vergüenza abrumadora que te hace querer esconderte o desaparecer, esto indica respuesta traumática. ¿Por qué los errores desencadenan flashbacks emocionales? Entonces, ¿por qué específicamente los errores y la crítica son desencadenantes tan poderosos para flashbacks emocionales? Porque para muchas personas con trauma complejo, las experiencias traumáticas originales estaban vinculadas precisamente a cometer errores o no cumplir expectativas. Un artículo de 2025 sobre flashbacks emocionales explica que los desencadenantes son a menudo relacionales. Viven en sutilezas, una pareja elevando su voz, aunque sea ligeramente. Ser pedido a desempeñarse. Percibir desaprobación en el tono de alguien. Cometer un error visible. Si creciste en un ambiente donde los errores eran castigados severamente, donde la crítica era acompañada de vergüenza o abuso emocional, donde tu valor estaba condicionado a desempeño perfecto, entonces tu cerebro aprendió una ecuación simple pero devastadora: error igual a peligro. No peligro metafórico. Peligro real. Porque cuando eras niño, cometer un error podría significar ser gritado, ignorado, comparado desfavorablemente con hermanos, castigado físicamente o experimentar la retirada aterradora del amor parental. Y aunque ahora eres adulto y el contexto es completamente diferente, tu sistema nervioso todavía opera según esa ecuación antigua. Error en el presente igual a active alarmas de peligro del pasado. Tipos de trauma que crean sensibilidad extrema a errores. Un artículo de 2025 identifica tipos específicos de experiencias infantiles que crean esta sensibilidad extrema. Abuso infantil o negligencia, donde los errores eran encontrados con castigo físico, emocional o verbal severo. Crecer con cuidadores emocionalmente manipulativos o no disponibles, donde la aprobación era impredecible y los errores resultaban en retirada de amor. Violencia doméstica, donde el niño aprendió a ser hipervigilante sobre el comportamiento para evitar desencadenar violencia. Exposición prolongada a condiciones inseguras, guerra, cautiverio, daño sistémico donde los errores podían tener consecuencias mortales. Perfeccionismo parental extremo, donde solo se aceptaba la perfección y cualquier desviación era tratada como fracaso moral. En todos estos contextos, el niño aprende que los errores no son parte natural del aprendizaje. Son amenazas existenciales. Y esa lección se codifica profundamente en el sistema nervioso.
El papel del amor condicional. Un estudio de 2023 sobre amor parental condicional encontró que cuando el amor, la atención o la aprobación de los padres está vinculada al desempeño del niño, los logros o el cumplimiento de expectativas, esto amenaza la autoestima del niño. Los recursos mentales se desvían del aprendizaje hacia el miedo de fallar y perder el amor de los padres. Otro estudio de 2024 sobre el daño duradero del amor condicional explica que los niños que experimentan amor condicional internalizan mensaje devastador: soy digno de amor solo cuando tengo éxito. Cuando fallo, soy indigno. Esto crea situación donde cada error se siente como amenaza no solo a tu éxito sino a tu derecho de ser amado. Y ese miedo, ese terror de ser abandonado o rechazado por fallar, persiste mucho después de que has dejado ese ambiente infantil. Un artículo de 2021 sobre efectos del amor infantil identifica consecuencias específicas de crecer sin amor incondicional, incluyendo sensibilidad extrema a la crítica, dificultad confiando en que otros se quedarán incluso cuando cometes errores. Y vergüenza crónica. Vergona vs culpa, ¿por qué importa la distinción? Para entender completamente por qué los errores duelen tanto, necesitamos distinguir entre culpa y vergüenza. Un estudio de 2018 reconsidera las diferencias entre vergüenza y culpa. Culpa es el sentimiento de hice algo malo. Está enfocada en el comportamiento. Te sientes mal por la acción específica pero no cuestionas tu valor fundamental como persona. La culpa motiva reparación: cometí un error. Puedo arreglarlo. Puedo disculparme. Puedo hacerlo mejor la próxima vez. Vergüenza es el sentimiento de soy algo malo. Está enfocada en el yo. El error no es visto como acción que tomaste sino como revelación de quién eres. La vergüenza te hace querer esconderte, desaparecer o castigarte. No motiva cambio positivo. Motiva autoataque. Un artículo de 2024 sobre vergüenza versus culpa explica que la vergüenza implica percepción de falta de poder para alcanzar estándares del yo ideal. La vergüenza culpa al yo estable e incontrolable por el fracaso. La culpa culpa a la acción inestable y controlable. Para personas con trauma relacionado con errores, los errores activan vergüenza, no culpa. El error no es visto como cometí un error que puedo aprender de. Es visto como este error prueba que soy fundamentalmente defectuoso. Y la vergüenza, a diferencia de la culpa, es devastadora. Afecta la autoestima porque cuestiona tu valor como persona. Lleva a aislamiento, a esconderse, a parálisis en lugar de a acción correctiva. La cascada de vergüenza después de errores. Cuando cometes un error y activa vergüenza en lugar de culpa, una cascada predecible se despliega. Error cometido, algo sale mal, grande o pequeño. Activación de vergüenza, esto prueba que soy defectuoso. Soy un fracaso. Todos pueden ver mi inadecuación. Flashback emocional, tu sistema nervioso activa emociones de experiencias traumáticas pasadas relacionadas con fallar. Reacciones físicas, tu cuerpo entra en modo de amenaza, completo con activación de lucha, huida, congelación. Distorsiones cognitivas, tu pensamiento se vuelve todo o nada. Siempre arruino todo. Nunca seré lo suficientemente bueno. Este error define quién soy. Aislamiento y ocultación, quieres retirarte, esconderte, evitar a las personas que podrían haber presenciado tu error. Rumiación obsesiva, reproduces el error una y otra vez en tu mente, magnificando su importancia, imaginando consecuencias catastróficas. Autocastigo, tu crítico interno ataca despiadadamente. Eres patético. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Mereces sufrir. Parálisis, la vergüenza abrumadora te previene de tomar acción correctiva o seguir adelante. Estás atascado en el bucle. Refuerzo del trauma, la intensidad de la reacción refuerza la creencia de que los errores son catastróficos, haciendo más probable que reacciones de la misma manera la próxima vez. Esta cascada no es elección consciente. Es respuesta automática grabada por trauma. Y hasta que el trauma subyacente sea abordado, el patrón continuará repitiéndose cada vez que cometas un error. ¿Por qué tu reacción tiene sentido perfecto?
Si experimentas esta cascada, si los errores te envían a espiral de vergüenza que dura días o incluso semanas, quiero que entiendas algo, tu reacción tiene sentido perfecto dada tu historia. Un post de 2024 en el subreddit CPTSD captura esto hermosamente. Alguien pregunta, ¿cómo reacciona alguien que no tiene CPTSD a cometer errores? Y las respuestas revelan la brecha enorme entre respuestas saludables y respuestas traumáticas. Una persona sin trauma relacionado con errores podría reaccionar con, ups, cometí un error. Déjame arreglarlo. Se sienten brevemente decepcionados o frustrados, pero siguen adelante rápidamente. Ven el error como información sobre qué ajustar, no como indicio de su valor. Una persona con CPTSD reacciona con vergüenza paralizante que es desproporcionada y dura días, llevando a aislamiento. La emoción está allí porque su sistema fue traumatizado por experiencias infantiles donde cometer errores resultaba en consecuencias aterradoras. Tu intensidad no significa que estés roto. Significa que fuiste herido. Y esas heridas merecen compasión, no más crítica. Para entender completamente por qué no puedes simplemente pensar racionalmente cuando cometes un error, necesitamos explorar qué sucede neurobiológicamente cuando la retroalimentación o los errores activan las alarmas de tu sistema nervioso. El cerebro traumatizado, neurobiología del CPTSD. El trauma complejo remodela literalmente la estructura y función del cerebro. Un artículo de 2025 sobre cuando la retroalimentación se siente como fracaso explica que cuando la retroalimentación activa las alarmas del sistema nervioso, el córtex prefrontal, responsable del procesamiento racional y la regulación emocional, efectivamente se apaga. Vamos a desempacar lo que esto significa. Tu cerebro tiene esencialmente dos sistemas operativos principales cuando se trata de manejar amenazas. El sistema de amenaza, amígdala y tronco encefálico. Este sistema es rápido, automático y diseñado para mantenerte vivo. Detecta peligro y activa respuestas de supervivencia inmediatas, lucha, huida, congelación o colapso. Opera por debajo de la conciencia y es mucho más rápido que el pensamiento consciente. El sistema ejecutivo, córtex prefrontal. Este sistema es lento, deliberado y responsable del pensamiento racional, la regulación emocional, la perspectiva y la toma de decisiones. Te permite evaluar situaciones contextualmente. ¿Es esto realmente peligroso o solo se siente como tal? En un cerebro saludable sin trauma, estos dos sistemas están bien integrados. Cuando enfrentas un desafío, el sistema de amenaza puede activarse levemente, pero el córtex prefrontal puede modular la respuesta. Este es un error menor. No es catastrófico. Puedo manejarlo. Pero en un cerebro traumatizado, especialmente cuando un desencadenante específico se activa, estos sistemas se desconectan. La amígdala secuestra todo el sistema. El córtex prefrontal va offline. Y de repente, no tienes acceso a pensamiento racional, perspectiva o regulación emocional. ¿Qué sucede durante el secuestro de la amígdala? Un artículo de 2022 sobre perfeccionismo y reactividad al estrés prolongada explica que las personas con perfeccionismo muestran desregulación del sistema nervioso. No pueden desactivarse. Su sistema de amenaza está constantemente activado. Cuando cometes un error y activa tu sistema de amenaza traumatizado, sucede una secuencia neurobiológica específica. Percepción del error. Tu cerebro detecta que algo salió mal. Activación de la amígdala. Tu amígdala, que almacena memoria emocional de experiencias traumáticas, reconoce este patrón. Error. Peligro. Esto significa algo terrible va a suceder. Cascada de hormona del estrés. Tu cuerpo libera cortisol y adrenalina, las mismas hormonas que liberarías si estuvieras enfrentando amenaza física. Desactivación del córtex prefrontal. El flujo sanguíneo y la actividad neuronal en tu córtex prefrontal disminuyen. Literalmente pierdes acceso a capacidades de pensamiento de orden superior. Activación de memoria traumática. La amígdala accede a recuerdos de veces cuando los errores llevaron a consecuencias aterradoras. Aunque no estés conscientemente recordando estos eventos, el patrón emocional está reactivado. Percepción distorsionada. Ya no estás viendo la situación objetivamente.
Tu cerebro está interpretando el error presente a través del lente del trauma pasado. Respuesta de supervivencia. Tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Dependiendo de tu patrón específico, podrías luchar, volviéndote defensivo o agresivo, huir, querer escapar o evitar, congelarte, paralizarte, incapaz de pensar o actuar, o colapsar, apagarte emocionalmente, disociarte. Durante este secuestro, no puedes simplemente calmarte o pensarlo racionalmente. Porque las partes de tu cerebro responsables de esas capacidades están temporalmente offline. ¿Por qué no puedes distinguir pasado de presente? El artículo de 2025 sobre trauma y crítica explica que cuando la retroalimentación activa alarmas del sistema nervioso, no distingues entre el crítico severo de tu infancia y un supervisor bien intencionado del presente. Experimentas solo confirmación de tus miedos sobre inadecuación. Esto es porque la amígdala no marca temporalmente recuerdos. No distingue entre esto sucedió cuando tenía 7 años y esto está sucediendo ahora. Opera en términos de patrones, este patrón significa peligro. Activa todos los sistemas de defensa. Entonces cuando tu jefe señala un error en tu informe, tu amígdala no ve a tu jefe. Ve a tu padre gritando. O a tu maestra humillándote. O a tu madre retirando amor. Y responde con la misma intensidad emocional que era apropiada para esas situaciones traumáticas, pero es completamente desproporcionada para el contexto presente. Perfeccionismo como patrón de supervivencia del sistema nervioso. Un artículo de 2025 titulado El perfeccionismo no es ambición. Es patrón de supervivencia de cuerpo completo explica esto perfectamente. Si fuiste solo elogiado cuando sobresaliste, tu sistema nervioso vinculó logro con amor y seguridad. El perfeccionismo no es rasgo de personalidad o defecto de carácter. Es estrategia de supervivencia que tu sistema nervioso desarrolló para mantenerte seguro en ambiente donde los errores eran peligrosos. Cada vez que sobrepiensas, sobreplanificas, sobrecorriges, drenas tu sistema nervioso, lo que en realidad reduce tu capacidad de pensar claramente y desempeñarte bien. En resumen, el perfeccionismo crea desregulación. Y la desregulación te hace más reactivo, menos enfocado, más sensible a la crítica y más probable a apagarte cuando las cosas no van exactamente según lo planeado. Esto explica la paradoja devastadora: desarrollaste perfeccionismo para protegerte de errores, pero el perfeccionismo mismo te hace más propenso a sobrereaccionar cuando inevitablemente ocurren errores. La reactividad al estrés prolongada. El estudio de 2022 sobre perfeccionismo encontró que el perfeccionismo de estándares personales predice positivamente reactividad al estrés prolongada posterior. Esto indica que debido al esfuerzo constante e implacable y las demandas percibidas continuas a cumplir, uno no puede relajarse y descansar y tiene respuesta al estrés desregulada. Cuando siempre hay algo que lograr, es difícil descansar. Esta activación prolongada finalmente desgastará los recursos internos existentes, manifestándose a través de modulación de estrés desregulada. Esto significa que si has vivido con perfeccionismo impulsado por trauma, tu sistema nervioso está en estado crónico de estrés elevado. Estás operando constantemente en modo de amenaza leve. Y cuando ocurre un error real, no es que tu sistema de amenaza sea activo. Es que se dispara desde ya estar elevado a completamente abrumado. ¿Por qué trabajo duro no previene el dolor? Podrías pensar, si trabajo lo suficientemente duro, si preparo lo suficiente, si controlo cada variable, puedo prevenir errores y así prevenir este dolor. Pero esto es exactamente lo que el sistema nervioso traumatizado cree, y es falso. Primero, los errores son inevitables. Son parte de ser humano. No importa cuán perfectamente preparado estés, cometerás errores. Segundo, el trabajo excesivo impulsado por miedo te agota, lo que paradójicamente te hace más propenso a cometer errores. Tercero, incluso si pudieras lograr desempeño perfecto, tu sistema nervioso no se calmaría. Simplemente movería la meta: sí, esta vez fue perfecta, pero ¿qué pasa la próxima vez? El problema no es que no estés trabajando lo suficientemente duro. El problema es que tu sistema nervioso está atascado en modo de supervivencia, interpretando situaciones neutrales o incluso positivas como amenazantes. Neuroplasticidad, porque el cambio es posible.
Aquí está la buena noticia: aunque el trauma remodela tu cerebro, el cerebro también es neuroplástico. Puede cambiar. Nuevos patrones pueden formarse. El córtex prefrontal puede ser fortalecido. El sistema de amenaza puede aprender a desactivarse. Pero esto no sucede a través de fuerza de voluntad o intentando más duro. Sucede a través de aproximaciones específicas informadas en trauma que enseñan a tu sistema nervioso que está seguro, incluso cuando cometes errores. Hablaremos de estas aproximaciones en el capítulo 4. Pero primero, necesitamos explorar con más profundidad cómo el CPTSD específicamente crea esta relación con errores. El trastorno de estrés postraumático complejo, CPTSD, es distinto del PTSD en formas importantes, particularmente en cómo se manifiesta alrededor de errores, crítica y desempeño. Entender esta distinción es crucial para entender por qué tu reacción a errores puede ser tan intensa. ¿Qué es CPTSD? CPTSD se desarrolla típicamente de exposición prolongada a trauma, particularmente trauma relacional o interpersonal durante la infancia. A diferencia del PTSD, que a menudo resulta de evento traumático único, el CPTSD surge de trauma repetido, crónico, del cual no había escape. Causas comunes de CPTSD incluyen abuso infantil o negligencia crónica. Crecer con cuidadores emocionalmente manipulativos o no disponibles. Violencia doméstica prolongada. Exposición prolongada a condiciones inseguras. Los síntomas de CPTSD son a menudo más difusos que los del PTSD clásico. Incluyen dificultad regulando emociones, vergüenza crónica o autodesprecio, luchas relacionales persistentes y sensación generalizada de miedo o desconfianza. Y críticamente para nuestro tema, los flashbacks emocionales a menudo funcionan como el hilo invisible que los entreteje. Flashbacks emocionales en CPTSD, el síntoma invisible. Un artículo de 2025 sobre flashbacks emocionales en CPTSD explica que mientras muchos están familiarizados con flashbacks visuales, los flashbacks emocionales son a menudo el síntoma más debilitante de CPTSD. Durante un flashback emocional, no necesariamente tienes imágenes del evento traumático, pero experimentas las emociones exactas que sentiste durante el trauma: terror, vergüenza, desamparo, desesperanza. Y porque no hay memoria visual adjunta, a menudo no reconoces que estás en flashback. Solo sabes que te sientes devastado, y tu mente busca explicaciones en el presente. Cometí un error. Me siento aterrado y avergonzado. Por lo tanto, este error debe ser catastrófico. Pero la emoción no es proporcional al error presente. Es reactivación de emoción del trauma pasado. Desencadenantes relacionales sutiles. Los desencadenantes para flashbacks emocionales en CPTSD son a menudo relacionales y sutiles. Un artículo de 2025 identifica ejemplos específicos. Una pareja elevando su voz, aunque sea ligeramente. Ser pedido a desempeñarse. Percibir desaprobación en el tono de alguien. Cometer un error visible. Recibir retroalimentación, incluso constructiva. Sentir escrutinio o estar siendo observado. No cumplir expectativas propias o ajenas. Para personas con CPTSD, estas situaciones no son molestias menores. Son desencadenantes que activan el sistema completo de respuesta traumática. ¿Cómo personas sin CPTSD responden a errores? Un post de Reddit de 2024 plantea esta pregunta exacta: ¿cómo reacciona alguien que no tiene CPTSD a cometer errores? Las respuestas son reveladoras. Personas sin CPTSD típicamente se sienten brevemente frustradas o decepcionadas. ¿Piensan que puedo aprender de esto? Arreglan el error si es posible y siguen adelante. No rumian obsesivamente durante días. No experimentan vergüenza paralizante. No se sienten pequeños o indefensos. No tienen cascada de pensamiento catastrófico. No se aíslan o esconden. Personas con CPTSD típicamente experimentan vergüenza abrumadora que es desproporcionada. Se sienten paralizadas, incapaces de pensar o actuar.
Rumian obsesivamente, reproduciendo el error indefinidamente. Se atacan con crítica interna brutal. Se sienten pequeñas, indefensas, como niños de nuevo. Quieren esconderse o desaparecer. Experimentan reacciones físicas intensas, pánico, náusea, etc. La respuesta emocional dura días o incluso semanas. La diferencia no es de grado. Es de tipo. Una es respuesta saludable a contratiempo. La otra es respuesta traumática a desencadenante. Vergüenza y autopunición como mecanismo de supervivencia. Aquí está lo que es crucial entender: la vergüenza y autopunición que experimentas después de errores no son aleatorias. Son mecanismos de supervivencia que desarrollaste en la infancia. Un post del subreddit CPTSD explica: la emoción está allí porque tu sistema fue traumatizado por experiencias infantiles donde cometer errores resultaba en consecuencias aterradoras. La vergüenza y autopunición se convirtieron en mecanismo de supervivencia. ¿Cómo puede la vergüenza ser supervivencia? Porque si te castigas a ti mismo primero, si experimentas la vergüenza y autopunición internamente antes de que alguien más pueda castigarte externamente, mantienes algo de control. Si me castigo lo suficientemente duro, tal vez el castigo externo sea menos severo. O, si siento suficiente vergüenza, probaré que entiendo la gravedad de mi error y tal vez no seré abandonado. Esta lógica tiene sentido perfecto para un niño en ambiente traumático. Pero persiste en la edad adulta, mucho después de que el contexto ha cambiado. El crítico interno como protector traumatizado. Un artículo de 2025 sobre curar autocrítica con terapia informada en trauma ofrece perspectiva fascinante. El crítico interno, esa voz que te ataca despiadadamente cuando cometes errores, no es enemigo. Es parte protectora que se formó en trauma. Su intención, aunque los métodos son duros, es protectora. Intenta mantenerte hipervigilante para prevenir futuros errores. Castigarte primero para que el castigo externo duela menos. Empujarte a desempeñarte para evitar daño. La terapia informada en trauma ayuda a que esta parte se sienta vista y segura, en lugar de silenciada o avergonzada. Cuando el crítico interno se siente seguro, puede evolucionar de protector severo a guía de apoyo que ofrece discernimiento en lugar de juicio, límites en lugar de culpa. Estrategias de afrontamiento basadas en vergüenza. Cuando la vergüenza es tu respuesta primaria a errores, desarrollas estrategias de afrontamiento específicas que pueden parecer protectoras pero en realidad perpetúan el ciclo. Evitación: evita situaciones donde podrías cometer errores. Esto limita tu vida severamente. Sobrepreparación compulsiva: trabajas excesivamente y preparas obsesivamente para prevenir errores. Esto lleva a agotamiento. Procrastinación: paradójicamente, el miedo a errores puede causar procrastinación porque si no intentas, técnicamente no puedes fallar. Perfeccionismo paralizante: estableces estándares tan altos que nunca puedes cumplirlos, garantizando fracaso y más vergüenza. Autosabotaje: inconscientemente saboteas tu propio éxito porque el éxito crea expectativas y expectativas crean oportunidades para fallar. Cada una de estas estrategias tiene sentido dado el trauma, pero todas mantienen el ciclo de miedo, vergüenza, evitación. La complejidad de sanar de CPTSD. Sanar de CPTSD no es simple. No puedes simplemente dejar de ser tan sensible o no tomarlo personal. Porque tu sensibilidad no es elección o debilidad. Es consecuencia neurobiológica de trauma complejo. La curación requiere aproximaciones específicas informadas en trauma que trabajan con el sistema nervioso, no solo con los pensamientos. Requiere ayudar a tu cuerpo a aprender que está seguro, incluso cuando cometes errores. Y eso toma tiempo, compasión y a menudo guía profesional. Exploraremos estas aproximaciones en el próximo capítulo. Pero primero, necesitas creer algo: tu respuesta intensa a errores no significa que estés roto. Significa que fuiste lastimado de formas específicas. Y esas heridas pueden sanar. Si te reconociste en los capítulos anteriores, si ves cómo tu sistema nervioso confunde errores presentes con peligro pasado, aquí está la verdad más importante: la curación es posible.
Pero requiere aproximación diferente a simplemente relajarte o no ser tan duro contigo mismo. Comprensión primero, validar tu experiencia. El primer paso en cualquier curación informada en trauma es validación. Tu reacción intensa a errores no es dramática o exagerada. Es respuesta adaptativa que desarrollaste para sobrevivir situaciones que eran genuinamente amenazantes. Un artículo de 2025 enfatiza, esto no es debilidad o hipersensibilidad. Es tu sistema nervioso respondiendo a peligro percibido basado en experiencias pasadas. Validar tu experiencia significa reconocer que tu dolor es real. Entender que tu respuesta tiene sentido dada tu historia. Dejar de criticarte por tener esta respuesta. Tratar tu sensibilidad con compasión, no vergüenza. Hasta que creas que tu experiencia es válida, trabajarás contra ti mismo en lugar de con ti mismo. Eventos de bajo riesgo, practicando aceptar culpa sin catástrofe. Una estrategia del post de Reddit sobre CPTSD y errores es particularmente poderosa, experimentar con eventos de bajo riesgo donde aceptar culpa no es amenazante. Por ejemplo, comete un pequeño error inconsecuente con alguien en quien confías. Algo como olvidar enviar un mensaje de texto o llegar 5 minutos tarde. Entonces practica. Acepta la culpa sin defensividad. Tienes razón, llegué tarde. Lo siento. Separa la emoción de la culpa, nota que aceptar la culpa, el comportamiento, puede coexistir con emociones intensas, la respuesta traumática. No tienes que esperar hasta que la emoción desaparezca para aceptar responsabilidad. Reconoce que no pasó nada terrible, aceptaste culpa. La otra persona no te abandonó. No fuiste castigado severamente. El mundo no colapsó. Reflexiona sobre la desconexión, acepté el error. Todavía me siento aterrado. Esto me dice que mi emoción es sobre trauma pasado, no realidad presente. Esta práctica deliberada en contextos de bajo riesgo ayuda a tu sistema nervioso a aprender que aceptar errores no lleva a las consecuencias catastróficas que teme. Nombrando el flashback emocional. Un artículo de 2025 recomienda práctica de nombrar cuando estás en flashback emocional. Cuando cometes error y sientes vergüenza paralizante, pánico o terror, di a ti mismo, en voz alta si es posible. Estoy teniendo un flashback emocional. Esta intensidad no es sobre este error. Es mi sistema nervioso recordando veces cuando los errores eran peligrosos. Estaba peligroso entonces. No está peligroso ahora. Estoy seguro ahora. Esta práctica de nombrar hace varias cosas. Activa tu córtex prefrontal, pensamiento racional. Crea distancia entre tú y la emoción. Orienta temporalmente, pasado versus presente. Te recuerda que estás seguro ahora. Pete Walker's 13 pasos para manejar flashbacks emocionales. Pete Walker, terapeuta especializado en CPTSD, desarrolló protocolo de 13 pasos para manejar flashbacks emocionales que ha ayudado a innumerables personas. Un video de 2025 desglosa estos pasos. Aquí están algunos clave. Di a ti mismo, estoy teniendo un flashback. El trauma es tiempo pasado. Recuérdate, siento miedo pero no estoy en peligro. Estoy seguro ahora. Regresa al presente, usa tus sentidos. Nombra 5 cosas que puedes ver, 4 que puedes tocar, 3 que puedes oír, etc. Respira, respiración lenta y profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, calmante. Identifica el desencadenante, ¿qué activó este flashback? Con el tiempo, reconocerás patrones. Siéntete orgulloso de ti mismo por sobrevivir el trauma original. Critica tu crítico interno, reconoce que la voz de ataque no es tu verdadero yo. Disculpa y perdónate por cualquier cosa que hiciste en estado de flashback. Estos pasos proporcionan estructura cuando tu sistema nervioso está abrumado. Trabajo somático, regulando el sistema nervioso. Porque tu reacción a errores está arraigada en desregulación del sistema nervioso, aproximaciones somáticas basadas en el cuerpo son cruciales. Un artículo de 2025 sobre curar autocrítica con terapia informada en trauma enfatiza trabajo somático. Prácticas efectivas incluyen
Grounding, enraizamiento. Cuando estás en flashback emocional, tu conciencia está en el pasado. El grounding te trae al presente. Practica, mano en el corazón, respiración lenta, sentir tu cuerpo en el espacio, sentir tus pies en el suelo. Movimiento suave, el trauma se almacena en el cuerpo. Movimiento suave como yoga, estiramiento o caminata puede ayudar a liberar activación atrapada. Trabajo de respiración, respiración controlada señala seguridad a tu sistema nervioso. Practica inhalar durante 4 cuentas, sostener durante 4, exhalar durante 6. Ejercicios de pendulación, cambia tu atención entre sensaciones de activación, tensión, pánico y sensaciones de calma o neutral. Esto entrena flexibilidad del sistema nervioso. Terapia profesional informada en trauma. Si tus reacciones a errores son severamente debilitantes, considera trabajar con terapeuta especializado en trauma. Modalidades particularmente efectivas incluyen EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, ayuda a reprocesar recuerdos traumáticos para que ya no activen intensamente. Terapia de sistemas familiares internos, IFS trabaja con partes protectoras, como el crítico interno, para ayudarlas a sanar. Terapia somática experiencial, se trabaja directamente con el sistema nervioso para completar respuestas de trauma incompletas. Terapia cognitivo-conductual informada en trauma, aborda patrones de pensamiento mientras valida respuestas traumáticas. Transformando el crítico interno en guía interior. El artículo de 2025 sobre curar autocrítica ofrece camino para transformar tu crítico interno de atacante a aliado. Validación, reconoce la intención protectora del crítico. Seguridad, a través de práctica consistente, tu sistema nervioso aprende que puede tolerar seguridad. Cambiar el crítico en guía, cuando el crítico se siente seguro, puede evolucionar para ofrecer discernimiento en lugar de juicio, límites en lugar de culpa. Ejercicios prácticos. Nombra la parte cuando el crítico interno aparece, una parte preocupada está hablando. Cambia tu tono como lo harías al hablar a amigo cercano. Usa grounding somático, mano en el corazón, respiración lenta. Escribe desde tu yo futuro para ofrecer tranquilidad y guía. Practica pequeños actos diarios de coraje para fortalecer autoconfianza. Autocompasión, la práctica más poderosa. Las investigaciones sobre autocompasión muestran que es particularmente efectiva para personas con CPTSD. Un estudio de 2002 encontró que la autocompasión aumenta motivación de automejora. Paradójicamente, aceptar fallo personal te hace más, no menos, motivado a mejorar. Otro estudio encontró que la autocompasión promueve mejora personal de arrepentimientos precisamente porque la aceptación incrementada facilita el aprendizaje. Cuando cometes error, practica tratarte como tratarías a amigo que cometió el mismo error. ¿Le dirías eres patético, arruinas todo? Probablemente no. Probablemente dirías algo como todos cometen errores. Eres humano. Puedes aprender de esto. Date ese mismo mensaje. Si cometer un error te duele demasiado, si la vergüenza es paralizante, si tu reacción es desproporcionada, no es solo sobre el error. Es sobre las heridas que el error toca. Es sobre mensajes antiguos que internalizaste sobre tu valor. Es sobre un sistema nervioso que aprendió que los errores significaban peligro. Y mereces curación. Mereces relación con errores donde son información, no indicio. Mereces tratarte con compasión cuando fallas. Mereces creer que tu valor no depende de desempeño perfecto. La curación no significa que nunca más sentirás dolor cuando cometas error. Significa que el dolor será proporcional. Será pasajero. Y no te definirá. Porque entenderás que los errores no revelan quién eres. Solo revelan que eres humano. Y eso es suficiente.